Muy buenas tardes, aquí voy a hacer una presentación audiovisual narrada en forma de diálogo directo sobre la dilucidación de la introducción de la fenomenología del espíritu de Hegel, escrita por Martin Heidegger en 1942. Hice una lectura reflexiva de esta obra, para la cual la problemática que siempre estuvo en mi mente fue el identificar los diversos problemas contenidos y relacionados con la fenomenología del espíritu, la metodología filosófica que se toma a la labor de abarcar un concepto tan abstracto como lo es el espíritu y racionalizarlo en un entorno lógico como lo es en la filosofía. Así que veamos. El propósito de esta narración audiovisual será el definir el significado de la esencia del espíritu en términos filosóficos y metodológicos, según lo describe Heidegger. Y empezamos con el punto más importante que Heidegger hace en su filosofía, y eso tiene que ver mucho con cuál es el término con el que podemos asociar al espíritu de una manera racional, y esa es la conciencia. Heidegger entra en mucho detalle sobre la conciencia, cómo se asocia con el yo humano y todos los niveles que tiene de relacionarse intelectualmente con la persona humana. Veamos, la fenomenología del espíritu puede traducirse filosóficamente como ciencia de la experiencia de la conciencia humana. Aquí hace una mención muy importante de la cual explaya más adelante en su obra. Es experiencia de la conciencia. No solamente se trata de estudiar a la conciencia, lo cual hace muy a detalle en el trabajo, se trata también de la experiencia, como le dice, a un nivel empírico de qué es la conciencia para la persona humana. La experiencia es tanto física como metafísica e involucra especulación e introspección empírica. Así que Heidegger entra en mucho detalle, sobre todo con muchos ejemplos, sobre aquellos actos en los que practicamos tanto reconocimiento de conciencia ajena como reconocimiento de autoconciencia. Y es ahí donde se pasa al siguiente tema, que sería la conciencia expresada como la entidad del yo, basada alrededor de sus pensamientos propios con los que interactuamos y actuamos sobre nuestro entorno. La conciencia puede identificarse como el espíritu del yo, y el nivel más alto de autoconciencia es el reconocimiento de que somos seres con espíritu, ya que ¿qué es la conciencia sino el reconocimiento de los pensamientos por los que actuamos y por los que nos regimos? Somos seres conscientes por medio de la autoconciencia, que es un entendimiento reflexivo de la entidad propia y también la capacidad de pensar, porque no solo se trata de poseer intelecto que nos permita interactuar con el entorno. La autoconciencia, que abarca aspectos como lo son la memoria y los patrones sensoriales, permite el desarrollo de la sabiduría tanto natural para entender el funcionamiento de las cosas, como sabiduría personal para entender nuestra propia naturaleza, nuestras emociones y nuestras respuestas a los eventos y fenómenos del entorno. Ser consciente de la propia conciencia es el momento en el que se reconoce el vivir como espíritu. Entonces, tras hacer esta lectura, entendí que lo que Heidegger quería llegar como punto principal es que la fenomenología del espíritu es la fenomenología de la experiencia de la conciencia, y el momento en que nos damos cuenta que somos seres con espíritu es cuando somos conscientes de nuestra propia conciencia o autoconscientes, y así somos
conscientes de nuestro propio potencial como persona espiritual. La conciencia es la gran esencia de todo ser, es el núcleo más objetivo de todo ser pensante. Ese ser espiritual es la verdad absoluta que nos diferencia de todas las criaturas vivientes, en este caso los animales. No se trata solo de ser el más inteligente, pues hay especies animales que presentan un gran grado de inteligencia. Se trata de esa autoconciencia, y ese es el desarrollo del espíritu, del cual muchos filósofos a lo largo de la historia, remontándose hasta los griegos, han estado filosofando, pero por la falta de contexto y la falta de investigación, no se entendía hasta la filosofía moderna qué querían decir con la existencia de un espíritu que justifique la humanidad. Y esto es lo que justifica la humanidad: la autoconciencia y el reconocimiento de la conciencia ajena, porque es a través de la filosofía metafísica como este conocimiento puede llevar a lo verdadero y a lo absoluto. No se trata solo de reconocer a la existencia propia como la verdad absoluta, como lo crearía un filósofo como Descartes. Pues, ¿qué es la existencia absoluta si solo puede confirmarse por la existencia propia? Tiene uno que reconocer la conciencia de otros a través de la autorreflexión de cómo funciona nuestra propia autoconciencia, y así reconocer aquello que es espíritu verdadero, entes espirituales verdaderos con los que coexistimos, y así relacionarnos, lo cual lleva a toda una cadena de fenómenos, como lo es el desarrollo de cultura, el desarrollo de sociedad y el desarrollo de políticas, porque es coexistir en una civilización cultural de entes espirituales. En cuanto a mi opinión, ya respecto a todo este tema, el entendimiento de la conciencia y la autoconciencia es la forma más íntima y esencial de practicar filosofía antropológica, porque estamos llegando al núcleo esencial de lo que es la comprensión del ser humano, desde una perspectiva empírica, física, hasta una perspectiva psicológica, emocional, filosófica, en todos los aspectos concebibles, pues estamos comprendiendo la forma en la que el ser humano tiene la capacidad de elaborar pensamientos. Y cuando uno lo piensa de tal manera, llega a sonar muy confuso, porque es literalmente llegar a la raíz de lo que estamos haciendo en este momento preciso, que es filosofar sobre la conciencia, lo cual puede parecerle a mucha gente no iniciada en la filosofía como un ejercicio confuso y autodestructivo, en términos extremos. Pero tenemos que comprender la cuestión para responder qué somos como entidades propias, aquellas que pueden llevar a reflexionar sobre la naturaleza de la autoconciencia y de los seres clasificados como pensantes hasta filosóficos. Pues como mencioné antes, los filósofos siempre han estado tratando de justificar la humanidad de todas las especies de la Tierra. ¿Qué nos hace especiales, si es que somos especiales? Y Heidegger se aproxima a esa respuesta como los seres que son capaces de practicar filosofía, los seres que son capaces de reconocer su fenomenología del espíritu, que es el reconocer la conciencia y por consecuencia el reconocer la autoconciencia, y reconocernos como seres filosóficos, porque al momento que filosofamos sobre nuestra propia conciencia estamos haciendo filosofía. Y muchas culturas presentan esos tipos de patrones, no solo las occidentales. Muchas filosofías de otros países en muchas épocas pasadas, incluso las más arcaicas y remotas, presentan esta necesidad por querer comprender la naturaleza del yo pensante y el yo espiritual. Y es así cuando vemos más allá de lo físico que podemos confirmar a la humanidad como una entidad espiritual. ¿Y cómo hacemos racional desde el punto de vista filosófico un concepto tan metafísico y abstracto como el espíritu? ¿Es entonces la fenomenología del espíritu la respuesta? A la conclusión a la que quiero llegar es que Heidegger tiene una muy buena base para lo que es el filosofar sobre el espíritu. El espíritu es un punto de contingencia muy controversial, porque incluso el mismo término, en un contexto general, está asociado con teología y espiritualidad.
Pero no por ello el término es menos filosófico, porque como pueden ver aquí, como pueden escuchar aquí en la fenomenología del espíritu, el espíritu no es más que otra forma de entender la conciencia. No es más diferente de lo que podía llamar a la religión el alma, pues el alma fue el término arcaico que muchos filósofos de la antigua Grecia, por ejemplo, utilizaron para describir esa esencia humana que lo diferenciaba de todas las especies de la Tierra, que en este caso lo convertían en un ser cultural, en un ser filosófico, en un ser político. Y hemos continuado desarrollando esas capacidades filosóficas, culturales, políticas y emocionales hasta lo que somos ahora. Y continuaremos haciéndolo en el futuro. Pero hay mucho todavía que ver en la filosofía de Heidegger. Y esto es de lo que he entendido hasta ahora sobre la fenomenología del espíritu. Ha sido un gusto presentarles esta información y espero que les haya parecido interesante, apropiada y que saquen buenas conclusiones propias y haya despertado un interés en ustedes a través de ello. Muchas gracias.